explicando los términos más comunes en Genshin Impact. En este video voy a hacer una explicación breve sobre los términos más comunes utilizados en Genshin Impact, enfocándome solo en el combate. Primero vamos a clasificar a los personajes que hacen más daño, hipercarries y DPS. Se le llama hipercarries a los personajes que vayan a ser la mayor fuente de daño de todo su equipo, y que a su vez todo el equipo esté enfocado en mejorar su daño. Ejemplos de esto serían Itto y Xiao, que de ellos se espera que hagan todo el daño en sus respectivas alineaciones. Por otro lado, los main DPS también van a ser los personajes que hagan más daño en sus respectivos equipos, pero estos se concentran más en el daño total del equipo y no solo en su daño personal. Por ejemplo, Hu Tao es la principal fuente de daño de su equipo, pero no la única, ya que el daño que aportan sus soportes y sub DPS también es significativo. Ahora los sub DPS, estos son los personajes que van a aportar un daño extra al daño total del equipo, pero sin llegar a tener el protagonismo, y suelen hacerlo fuera del campo. Ejemplos de estos serían Xingqiu, Yelan o Xiangling, cuya finalidad sería utilizar todas sus habilidades y pasar al DPS, mientras estas mismas habilidades siguen haciendo un daño continuo durante la rotación. Otro término utilizado es el de driver. Estos personajes se arman y juegan como un main DPS, pero no son la mayor fuente de daño del equipo. Esto ocurre sobre todo en equipos nacionales, donde el main DPS suele ser Xiangling aunque no esté en el campo. Por último, otro término un poco más olvidado es el de nuker. Personajes que llegan a hacer una cantidad de daño absurda, pero con solo una habilidad. Y en Genshin Impact no hay personajes que se enfoquen solo en esto, pero hay algunas habilidades que se pueden considerar nukes, como la definitiva de Mawika o Eula. Ahora que ya entendimos a los daños, tocan los soportes. Un soporte es cualquier personaje cuya función sea ayudar al DPS, ya sea ofensivamente o defensivamente. Primero veamos a los buffers. Estos son los personajes que le otorgan bonificaciones a tu DPS, en pocas palabras, le dan más daño. Un ejemplo es Furina, que con su habilidad definitiva le otorga una gran cantidad de daño y aumento de curación al personaje en campo. Por otro lado, los debuffers son personajes cuya función es debilitar al enemigo y ponerle el camino fácil al DPS principal. Ejemplos, Kazuha o Sakarosa, que reducen las resistencias del enemigo con el set de artefactos Sombra Verde Esmeralda. Ahora vamos con uno fácil. Los healers son cualquier personaje que cure al equipo, Jhin, Bárbaro o Kokomi. Aplicador o enabler, como su nombre lo dice, son los personajes que se encargan de aplicar su elemento. Estos son indispensables en equipos que utilicen las reacciones elementales como fuente de daño principal. Algunos ejemplos son Nahida, Xingqiu o Fischl. También recuerda que un personaje puede tener más de uno de estos roles, como Furina, que es un soporte y sub DPS al mismo tiempo, además de buffer y healer. O también hay otros personajes que pueden cambiar su rol dependiendo de los equipos, como Xiangling, que puede ser main DPS, sub DPS y hasta soporte aplicador en algunos equipos. Para finalizar, estos han sido algunos términos que yo considero los más importantes, pero si aún hay alguno que no entiendas, puedes preguntarme en los comentarios.